¿Qué tal? ¿Cómo está? Que Dios le bendiga. Soy Pastor Pedro Rubio Cabello y estamos una vez más junto a usted para compartir la palabra del Señor. Hoy el texto que vamos a usar como base bíblica es 1 Corintios 12, los versículos 10 al 11, y dice de la siguiente manera: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es las acciones del Espíritu Santo. Como hemos dicho y comentado en relatos o predicaciones o enseñanzas previas al día de hoy, nos hablamos específicamente las manifestaciones, las acciones o los efectos o el trabajo del Espíritu Santo, en este caso en la Iglesia de Cristo. Y en ese sentido es el Espíritu Santo en su soberanía quien está a cargo de mantener, de dirigir y de reorientar o repartir sus habilidades, sus acciones, su poder, para que así la iglesia pueda cumplir con la misión que tiene, que es evangelizar el mundo entero. Ahora nos vamos a detener hoy en las dos acciones que se mencionan acá en el versículo 11 y también en el versículo 10. Pero partamos por el versículo 10. Allí se habla de géneros de lenguas. Ahí el apóstol Pablo menciona otro, o sea, se refiere a algún creyente elegido por el Espíritu, con el objetivo de que cada creyente en la iglesia pueda tener una función o una tarea o un deber dentro de la iglesia X en cualquier parte del mundo que ésta se encuentre. Cuando habla de géneros, la palabra griega que usó el apóstol Pablo aquí, que el Espíritu Santo le dio a escribir, es la palabra genes. Interesante porque habla de cómo el Espíritu Santo opera en relación a entregar las manifestaciones o los dones del Espíritu. Por otro lado, se menciona lenguas. Se dice más o menos que existen en el mundo más o menos 6.000 idiomas donde la gente se comunica dependiendo del lugar, del país, de la etnia donde éste se encuentre en el planeta Tierra. En este caso es el Espíritu Santo quien ha ideado o ha tenido un acercamiento a las comunidades de fe dependiendo de qué idioma hablen, y aquellos que no conocen estos tipos de dialectos, el Espíritu Santo los capacita, los habilita y les enseña o les imparte, mejor dicho, en este caso, los géneros de lenguas, para que de esa manera los creyentes puedan comunicar el Evangelio de Jesús. Ahora, en el texto griego están las glosolalias, que serían las lenguas humanas que nosotros hablamos o que usted y yo conocen. Pero también está la xenolalia. Esta palabra xenolalia se refiere como una persona que va a una cultura o una etnia que no conoce y el Espíritu Santo se manifiesta en él únicamente para comunicar el mensaje del Evangelio de Jesús a ese grupo de personas. Entonces, es muy importante acá entender de que el creyente u otro creyente esté disponible, receptivo a lo que el Espíritu Santo se quiere manifestar en ese Hijo de Dios. En segundo lugar, se habla de interpretación de lenguas. Aquí la palabra interpretar o explicar es la palabra griega hermeneía, y de ahí viene un vocablo que es muy conocido, que se conoce como la hermenéutica. Y la hermenéutica tiene que ver con herramientas, con pasos, con métodos, con técnicas de cómo yo me acerco a las Sagradas Escrituras. Pero aquí se refiere a cómo el Espíritu Santo de Dios capacita al creyente para que él pueda explicar las lenguas o el mensaje divino a una comunidad de creyentes de lo que Dios le quiere hablar. Ya hemos dicho y hemos hablado que la profecía es para edificar, para consolar y para exhortar. Entonces, en la soberanía divina del Espíritu Santo o en la capacidad de Dios, que a Él todo lo conoce y todo lo sabe, hace que el creyente, uno u otro creyente, puedan interpretar o puedan explicar el mensaje que Dios quiere entregarle a una comunidad de fe. Ahora,
Dentro de la hermenéutica, que es una ciencia bíblica que está en las Escrituras, porque he oído de algunos hermanos por ahí que hacen chistes y se mofan diciendo que la hermenéutica es del diablo, que Satanás está metido ahí. Pero cuidado, si vemos aquí bien el texto bíblico, la traducción o el idioma original que se escribió el texto sagrado, que el griego koiné, ahí tenemos la palabra hermeneía, y es la raíz previa al vocablo que después se construye como la hermenéutica. Entonces, a veces la gente dice cosas sin conocer realmente la trascendencia o el significado de estas. Creo que debemos tener más cuidado, porque si alguien no tuvo la oportunidad de estudiar o no quiso estudiar, es otra cosa. Pero en la medida que vamos aprendiendo, que vamos conociendo, no hay duda que el Señor va a ir enseñándonos si tenemos una buena actitud para aprender. Pero aquí lo que se refiere es cómo el Espíritu Santo puede capacitarnos, puede darnos la habilidad del Espíritu para poder descifrar aquellos enigmas que se están en la Escritura para aplicarlo a la vida real de los creyentes. Luego se habla de que es el Espíritu Santo quien interviene en la significación o calidad de algún mensaje para la iglesia. Finalmente está el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 11 dice: todas estas cosas las hace o las efectúa el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno como Él quiere. Podríamos detenernos un poquito acá y decir que el Espíritu Santo como Dios es el que hace, el que trabaja, el que genera vida, el que sana, el que libera, el que lidera, para que los creyentes pueda existir una comunidad de fe fuerte, potente, clara, que tenga la convicción de que Dios le está capacitando para alcanzar y evangelizar esa comunidad de fe o de aquellos grupos de creyentes que aún no han conocido al Señor. Ahí se usa la palabra repartir, que podría significar en un sinónimo sería distribuir a cada miembro de la comunidad, pensando que siempre el Espíritu Santo quiere capacitarnos como creyentes para que evangelicemos, hablemos del Señor y de esa forma se cumpla la orden de Jesús que dice allí en Hechos 1:8: por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y es lo que el Señor menciona en Mateo 28, 19, 20. Ahí en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando dice como Él quiere, no se refiere a que el Señor actúe de una manera arbitraria, egoísta, porque en Dios todos los actos del Señor son soberanos, son santos, son puros y son perfectos. Y el apóstol Pablo, que en otro segmento de la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, terminamos diciendo que el Espíritu Santo, que es Dios, administra, supervisa y capacita la iglesia de Jesucristo para llevar adelante el plan de salvación. Todas estas acciones, todas estas operaciones o intervenciones que el Espíritu Santo desarrolla en la comunidad de fe, es lo que el Señor quiere que usted y yo estemos siempre expectantes, siempre dispuestos, con una actitud de querer servir al Señor, y que Él, en su poder y su gracia, nos capacita para servir a Dios y a la comunidad donde el Señor quiere que estemos. Que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias.